Buenas, 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 buenas. Vamos a esperar un poco que se vayan conectando. Así hablamos un poco del árbol genealógico. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Diana, un placer. Dai, un placer. Vayan dejándome preguntas si quieren saber algo en particular sobre sus árboles, mientras esperamos un poco que se vayan conectando. Hoy es 5/5, día de transformación, justamente de dejar atrás patrones y creencias que llevamos con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo andás, Diana? Un placer. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del árbol genealógico. ¿Y para qué nos sirve este conocimiento? ¿De qué nos sirve a nosotros saber de dónde venimos? May, un placer. Primero les voy a decir una cosa. Todos tenemos un árbol genealógico, por supuesto. Pero lo más importante, desde mi observación, es el camino que nosotros hicimos, el camino que tenemos por detrás y por delante, por supuesto, y este presente que es el más importante. Pero lo más importante es el camino que nosotros hicimos, más allá del árbol genealógico. Estamos para sanar nuestros conflictos que, por supuesto, tienen un fiel reflejo en nuestro árbol genealógico, ¿sí? Tienen sus raíces. Hola, Emi, un placer. Entonces, vayan dejándome sus preguntas. Si se quieren sumar también es bienvenido. Entonces, dejemos en claro un poco que el árbol nos sirve, por supuesto, es como un tesoro que nosotros tenemos guardado. Pero lo más importante es el camino que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Más allá de las culpas, de los rencores, nosotros tenemos nuestra historia y hay que hacerse cargo de todo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco del árbol genealógico. Tengo todo anotado por si me olvido de algo, de alguno de los temas que dije que iba a hablar. Primero sitúense en su vida, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ustedes, que es lo más importante en este plano. Observen cómo se llaman. Y cuando alguien les pregunta, ¿quiénes son ustedes? Esto es muy importante porque la gente te pregunta, ¿y vos quién sos? Vanina, te llamo, no tengo ningún problema, me enviaste la solicitud. Avísame y te llamo. ¿Quiénes son ustedes? Y uno automáticamente responde, yo soy abogado y después viene el nombre. Yo soy arquitecto y después viene el nombre. Y la idea para reconocerse a ustedes mismos como personas es primero decir, soy mi nombre y mi apellido, ¿sí? Después observen la edad y la fecha de nacimiento que ustedes tienen. ¿Con quiénes se relacionan en su árbol genealógico? Tenemos tanto una parte paterna como una parte materna, y nosotros desde 18 meses antes de la concepción tenemos algo que se llama proyecto sentido. Ese proyecto sentido es como el pensamiento inconsciente que sus padres han tenido con ustedes, ¿sí? Al momento de traerlos al mundo, al momento de la gestación. Por ejemplo, mi papá es marinero y mi mamá es ama de casa. Mi mamá quería tener a alguien en casa para que la acompañe y mi papá quería darle un hijo a mi mamá, y no hablo, desde lo vulgar, hablamos así desde la descodificación. Le hizo un hijo todo tiene un objetivo, ¿sí? Estamos hablando con muchísimo respeto. Un placer y gracias por sumarse. Entonces, tanto mamá como papá tienen un objetivo para con nosotros, inconsciente a la hora de la gestación. Y ese proyecto sentido es el que nosotros vamos a manifestar durante toda nuestra vida. Por ejemplo, acompañar a mamá, acompañar a papá, serle fiel a mamá, serle fiel a papá. Vine a ser feliz a mi hermano, vine a cuidar a mis abuelos, vine porque mi tío era alcohólico y mi mamá dijo, bueno, voy a traer un hijo al mundo para que mi hermano se cure del alcohol.
Y ustedes saben que esto puede llegar a pasar, ¿sí? Y este niño va a nacer y sí va a ser feliz a ese tío y el tío va a dejar el alcohol, pero quizás este niño sea el portador de ese programa de alcoholismo y ese niño quien tenga que sanar eso. Entonces, observen cómo nosotros tenemos un proyecto sentido, tanto de mamá, papá, hermanos, abuelos, de todos, de todos, de todos, pero somos nosotros quienes proyectamos eso y somos nosotros quienes nos anclamos a ese objetivo. Entonces, por eso lo principal es, bien, Vanina, ya te llamo, ya te llamo. Entonces lo principal es que uno tenga en cuenta primero su paso por este plano y por este camino. Así que sitúense en eso. ¿Cuál será mi proyecto sentido? ¿De mamá o de papá? Recuerden que hablamos de 18 meses antes de la gestación. Inclusive le sumamos a esto el inconsciente familiar, ¿sí? Y el inconsciente colectivo, ¿sí? Guerras, inclusive una psicóloga muy conocida hablaba mucho de este inconsciente colectivo y cómo afecta lo social en el momento en el cual nosotros estamos naciendo. Por ejemplo muy, muy, muy sumamente claro, los bebés que están naciendo en pandemia, encerrados, sin hablar, sin contacto físico. A ver, no me voy a meter a hablar del COVID ni nada por el estilo, pero sitúense en la parte sana y el vínculo que los niños que están haciendo en este proceso van a generar cuando sean grandes. Pregúntenselo nomás. Entonces, primero sitúense en eso. ¿Cuál es mi proyecto sentido? ¿Qué fecha nací yo de nacimiento? ¿Con quién me relaciono en mi árbol genealógico? ¿Cómo me llamo? Los nombres también son sumamente importantes. Por ejemplo, hablando de mi ejemplo personal, las cuartas generaciones son muy importantes, es decir, desde los bisabuelos, y tenemos bisabuelo, abuela, mamá y yo. Por ejemplo, desde mi ejemplo personal, todos resonamos con el Ana, todo, Floriana, Juana, Anabela, todos es con el Ana, inconscientemente nos vamos relacionando con esos ancestros. Hablemos un poco del blanco biológico de un ancestro. La realidad es que todos somos blancos biológicos de un ancestro. Igual hay que agradecerlo, acá no hay que rechazar ni juzgar nada, todos somos blancos biológicos de. Pero todo tiene un fin, que es reparar, compensar o aceptar, ¿sí? Y trascender todas esas cosas que ellos no han podido hacer. Tanto los padres, abuelos, pero principalmente los hijos, somos maestros de nuestros padres. Nosotros venimos a enseñarles a ellos. Pero venimos a enseñarles ¿qué? Por ejemplo, en una pareja de un arquitecto, una agrónoma y 3 hijos. El primer hijo varón va a querer ser igual al padre, el segundo igual a la madre. Ahora, el tercero, como no tiene a quién seguir, va a ser artista, va a ser un hippie, va a ser lo que sea, pero nada que ver en relación a los padres. Ese tercer hijo es el que va a venir, entre comillas, a sanar o a sacar de la programación familiar a la familia justamente. Y ojo con esto, porque muchos de los que estamos acá y han transitado todos estos caminos, creemos, entre comillas, que somos como esas ovejas negras que hacen cosas diferentes o somos los que venimos a salvar el clan. Dios mío, por supuesto, esto de vengo a salvar el clan es muy pesado, nos pesa muchísimo. Hay que tener en cuenta lo que uno se dice. Nadie viene acá a salvar a nadie, venimos a vivir plenamente, ¿sí? Acá no venimos a salvar a nadie, acá venimos a soltar esas creencias y esas programaciones familiares que vienen con nosotros. Sofi, Gaby, Noé, un placer. Entonces, salgamos de la creencia mental de que yo como pienso diferente vengo a salvar el clan, porque no venimos a salvar a nadie, solo a vivir nosotros mismos nuestra vida y a preguntarnos, súper preguntarnos, ¿para qué carajo estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué elegimos esta pareja? ¿Por qué elegimos estos hijos? ¿Por qué tenemos estos papás? ¿Por qué tenemos lo que tenemos y en realidad no tenemos nada? Es decir, ¿por qué estamos donde estamos?
¿Por qué tengo esta profesión si no me gusta? Hay mucha gente que dice, esta profesión no me gusta, no sé para qué la elegí. El tema es que nos olvidamos también por qué elegimos las cosas, y ahí es cuando uno se quiebra a nivel emocional. Volvemos. Observen sus nombres, ¿sí? ¿Con quién resuenan en el árbol genealógico? La fecha de nacimiento. En todos los árboles genealógicos hay alguien que nace cuando otro muere, hay alguien que muere y algo pasa, algún accidente. Siempre hay en la fecha de nacimiento algún resonar. Las fechas son muy importantes, como por ejemplo hoy, 5 del 5, se abre un portal, cambio, transformación. Y hay que hacerle caso, por supuesto, todo es energía. Pero hacerle caso a este portal, y al de mañana también, y al de pasado también, porque en realidad todos los números son energía pura. Y que sea 5 del 5 es un llamado, sí, por supuesto, a una energía universal tremenda. Pero seamos sinceros, no podemos hoy creer en un portal y mañana abandonar ese resonar de los números. Seamos conscientes en mantener un equilibrio frente a lo que estamos siguiendo, porque si no eso se va a cortar. Si yo hoy creo en Dios y mañana empiezo a creer en otra cosa y pasado en otra cosa y pasado en otra cosa, no hay hilo de creencia. Y los digo desde mi ejemplo personal, frente a mi vida. Yo en un momento de mi vida he creído en muchas cosas y he descreído de todo, pero porque no he tenido un hilo de creencias. Así que sean selectivos y ordenados con sus elecciones. Nombre, fecha de nacimiento, familia. Hay un genograma que se hace para armar el árbol genealógico, que se hace en base a triángulos, hombres, y redondeles, mujeres. Y armar una línea, que eso se los voy a explicar la semana que viene, pero como para que vayan teniendo en cuenta y vayan armando su árbol, porque van a encontrar muchas cosas. ¿Y para qué nos sirve saber el árbol genealógico? Por ejemplo, si ustedes son primeros hijos, ¿sí? Sean hombres o mujeres, desde la naturaleza se relaciona al primer hijo como heredero del clan. Y acá esto es fuerte, ¿por qué? Porque ese primer hijo va a tender a ser el perfecto, va a hacer eso que mamá y papá no hicieron, va a querer y va a estar como ordenado a vivir una vida que mis papás no tuvieron. O yo voy a hacer lo que ellos nunca quisieron hacer y voy a liberar a toda la familia. Siempre el primer hijo tiene como un peso grande en el resguardo del clan familiar. ¿Y por qué digo clan familiar y no digo familia? Porque hay mucha gente que nos mira, viste, medio raros que digo clan y no digo familia. Hay que tener en cuenta las simbologías, el origen etimológico de la palabra, y familia, muchachos, significa origen de esclavos, significa grupo de esclavos, es decir, mi familia son esclavos que vienen acá atrás mío y van a hacer todo lo que yo digo. Entonces, cuando uno dice familia, está hablando de esclavos a nivel inconsciente, porque nosotros, todas las palabras que decimos, tienen su origen. Observen que hay palabras que nos resuenan, ¿sí? Cuando hablo de un resonar yo digo que es de acá, y hay otras que rechazamos. Ahora pregúntense por qué, y vayan a buscar el origen etimológico, y van a darse cuenta de tantas cosas. Entonces, número de hijo. El primer hijo es el que tiene que hacer todo, ¿sí? El que no tiene que defraudar a mamá, no tiene que defraudar a papá, que tiene que seguir este camino. Así que observa qué vida estás viviendo si sos primer hijo. El segundo hijo, ¿qué va a ser el segundo hijo? Me causa gracia, con todo respeto, porque todos llevamos algo, pero lo importante es que estén acá y estén observando por qué y para qué, ¿no? Más que por qué, para qué. Entonces, segundos hijos. Los segundos hijos tienen que cumplir el mandato de lo que no pudieron hacer los primeros. Así que también. Y si era una mujer y la primera hija es una mujer y el segundo, papá quiere que sea un hombre y mamá también, pero es una mujer, más allá de la orientación sexual, va a tener como un sentimiento interno de tener que seguir un mandato masculino, ya sea en su profesión, en su vida personal, emocional, sexual, la que sea, pero internamente, bueno, tenemos esos comportamientos en los cuales uno se siente hombre y en otros casos un hombre se siente mujer, ¿eh? Así que bien, perfecto. Van comprendiendo. Cualquier cosa me dicen y lo vuelvo a explicar.
Bien, nombre, fecha, qué posición ocupo en el lugar familiar, para qué me sirve además de mi vida. Cuando ustedes se sienten como muy estresados, sienten que están en un momento clave de su vida, Claudias, todas las Claudias, clave de la vida, el nombre es muy importante. Lo que hay que hacer en el árbol genealógico es buscar mi número de posición de hermandad. Por supuesto que en la posición de hermandad se cuentan los abortos, los no nacidos, todo. ¿Por qué? Porque en realidad hubo un tejido vivo, ¿sí? A ver, esto del aborto no entro por ahí. Entro porque hubo un tejido vivo y simplemente desde la descodificación se cuenta como que hubo un no nacido, ¿sí? Que estuvo por nacer. Así que cuenten esos niños no nacidos en su clan familiar. Entonces, la posición de hermandad nos va a dar una guía a nosotros para sanar los conflictos de los que precedieron a nosotros, hasta los que no hemos conocido. ¿Por qué? Hasta 7 generaciones llevamos en el ADN nuestro, ¿sí? Memoria de 7 generaciones. A ver, estamos sobreviviendo, tenemos mecanismos de supervivencia y esos mecanismos de supervivencia son aprendidos. A ver, ¿de quién? De la memoria que nosotros tenemos de nuestros ancestros, ¿sí? Si mi abuelo, mi bisabuela emigró porque no tenía dinero, es una solución, ¿eh? Y allá consiguió dinero, qué sé yo, en otro lugar en España, en Europa, en donde sea. Yo tengo esa solución si en este momento en Argentina no consigo trabajo, de tener la necesidad inconsciente de emigrar. Y voy a emigrar justamente como solución porque mi bisabuela, y yo no lo sé, yo no lo sé, pero mi bisabuela lo hizo. Entonces, a mí me resuena que yo tengo que hacer eso. Y así nosotros vamos obteniendo respuestas que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Pero son mecanismos de supervivencia que el inconsciente guarda en la memoria para que salga en algún momento de nuestra vida cuando nosotros nos encontramos en un aprieto, saber qué hacer. ¿Me escuchan bien? Porque se trabó. Bien. Posición de hermandad. Entonces, de acuerdo a la hermandad, a ver, Epi pregunta... en el caso de las mellizas, bueno, en el caso de las mellizas es el segundo, el primer hijo, o sea, el segundo que nace vendría a ser el primero, así que ubícate en ese rango. Acá nos dicen, se transmite la información de supervivencia de nuestros ancestros, claramente, tal cual. Nosotros tenemos que tener una memoria, ¿sí? ¿Y cómo voy a reaccionar acá? ¿Y de dónde saco las respuestas? Del origen de las memorias ancestrales, por supuesto. Voy de a poco leyendo las preguntas, tranquilo. Nos dicen primer hijo, claro. El primer hijo, bueno, o salvás al mundo o respondés al mandato de tus padres. Pero lo importante es que seas consciente de esto. Bien, entonces, bueno, continúo. Entonces recuerden, nombre, fechas, posición de hermandad y buscar en mi posición de hermandad los hermanos de mamá, los hermanos de papá, de abuelos, bisabuelos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, si mi mamá era primer hija y yo también soy primer hija, voy a responder a los mandatos de ella, a lo que ella no ha podido hacer. Entonces hay un vínculo de unión con su vida y la mía. Los nombres con no, tal cual. Bueno, los nombres con no, vos fíjate. Ojo con esto, yo puedo dar mi aporte desde el conocimiento y mi experiencia, pero son ustedes los que se guían en el camino, De acuerdo a su simbología, si vos no decís, para mí el no significa traba, significa negación, significa esto, eso es a lo que está destinado o señalado el camino. Yo voy a trabarme con esto, yo voy a decir no a esto, y así, pero son ustedes los que resuenan con las respuestas, Todos nosotros somos como... Bueno, llámenlo como quieran, guías, comunicadores, lo que sea, terapeutas, el nombre a ustedes. Pero uno acompaña en el proceso de transformación. Los que se transforman son ustedes y las respuestas las dan ustedes. Yo los puedo acompañar a las simbologías, a los sueños, a lo que sea. Pero son ustedes los que dan su propia interpretación de la realidad porque son ustedes los que han vivido. Continuamos. ¿Qué dice? Si soy la primera hija de mi papá y la segunda hija de mi mamá, ¿dónde me ubico?
Bueno, y tu papá y tu mamá, ¿de qué posiciones tienen también? Ubicate siempre, ¿cómo se llama? Acá, Nancy, ubicate siempre en tu línea de rango. Segunda hija de mamá, ubicate en el rango de tu madre. ¿Quién es el segundo hermano? Y primer hija de tu papá, ahí ubicate en el segundo hermano de tu papá, ¿sí? Ubíquense siempre. Yo soy, por ejemplo, yo soy 5, número 5. 5 de papá, 5 de mamá. 5, 5, 5, 5, 5. Voy a ir a buscar los 5. Gaby dice, soy primera hija y no cumplí ningún mandato. Vamos, Gaby. Gaby está viviendo un proceso de evolución tremendo y me alegro profundamente poder verla. Bueno, vos sos segunda, Nancy, tu mamá es segunda y tu papá es segundo, así que son los dos, por supuesto, los que aportan un proyecto sentido para vos, y observa cuáles son esos proyectos sentidos, inconscientes, por supuesto. Vamos a hacer un hilo, ¿sí? A ver, ustedes nacen 18 meses antes, ya hay un inconsciente colectivo que ustedes van a llevar. Después viene el proyecto sentido de sus papás y de sus mamás. Hay mucho que sanar. Después vienen las creencias que nosotros tenemos y nos inculcamos. Por ejemplo, yo creo que la lluvia significa esto, el sol significa esto. Pregúntense cuáles son sus creencias, cuáles son esos condicionamientos que ustedes mismos se ponen. Porque encima somos nosotros mismos los que nos ponemos los condicionamientos. Y si el otro nos los pone, somos nosotros los que elegimos condicionar nuestra vida en base a la opinión de los demás. Y bueno, ahí tenemos el que dirán que es bastante complejo porque desde ahí parte todo, muchísimas cosas. Y si yo digo esto, ¿qué van a decir? Y si cuento esto, alguien me va a hablar. Y ahí viene la creencia arcaica, es decir, añares, desde los primeros años de vida del ser humano, que si yo digo lo que pienso y no lo comparto, a ver, mi grupo de amigos, de familia, no comparte mi pensamiento, tengo miedo, tengo la creencia, ¿sí?, de que me van a dejar a un lado. Y eso programa en mí el miedo a la soledad, al abandono, a muchas cosas. Pero observen cuál es su pensamiento en base a eso, que eso es una creencia así fija en todos los seres humanos. Vamos a, bueno, decretos inconscientes de las fechas. Esto también es clavísimo. ¿Por qué? Porque si yo decreto, por ejemplo, me caso con alguien y digo, yo decreto que el día que yo me muera esta persona se va a morir, y estoy ahí de que eso se cumpla. Por supuesto que, a ver, las fechas son muy, muy, muy importantes. Si yo decreto que mi hijo el día tal y el año tal va a hacer esto, él está bajo un programa inconsciente de mí, de lo que yo he proyectado, de lo que yo he dicho. Así que, ojo con los decretos, ¿sí? Aparte son decretos inconscientes, como por ejemplo, nunca tengo plata. Nunca tengo plata es un decreto, y si digo nunca tengo plata, nunca voy a tener plata, porque encima tengo viene de carencia, entonces estoy nulo. Observen lo que dicen, porque eso programa su día a día. A ver, cuando decimos que nosotros creamos nuestro propio futuro, es porque todo lo que yo pienso y todo lo que yo digo se va manifestando en el futuro. El pensamiento tiene energía, ¿sí? Las palabras tienen energía. Mucha energía y muchos pensamientos aportados en base a un objeto o en una persona se va a proyectar hasta que eso se materialice. A ver, si miran en su entorno, todo está materializado, pero todo está materializado porque una persona le aportó mucha energía a eso para que eso sea realidad. Lo mismo pasa con los pensamientos, todo se materializa primeramente desde una idea, desde un pensamiento. Continuamos. Cuando hablamos de blancos biológicos de los ancestros, que todos los tenemos, observen con quiénes resuenan más en el árbol genealógico. Si yo soy quinta, voy a buscar a los quintos y voy a ver qué profesiones ellos han elegido. Y si resueno con mi profesión, y voy a ver cuántos hijos tuvieron, si no tuvieron, si se casaron, si no se casaron, y ahí van a ver como el mapa de su vida.
Jodorowsky decía algo así como tener el árbol genealógico y no analizarlo es como tener el mapa del tesoro y no ir a buscarlo. Es igualito. ¿Por qué? Porque nosotros siempre resonamos bajo ciclos biológicos. Y esos ciclos biológicos, es decir, tu vida ya está proyectada en tu árbol genealógico. Ahora vos tenés la potestad y la decisión de si continuar en ese círculo o abandonarlo. Continuamos. Bueno, vamos a esto de los secretos familiares. Y esto también es sumamente importante. Sea ustedes teniendo hijos o no, teniendo la edad que sean, somos todos hijos y eso es lo más importante. Secretos familiares. Si ustedes tienen secretos o son padres y tienen secretos grandes, muy grandes, hablamos de abusos, hablamos de violaciones, hablamos de secuestros, de robos, cosas fuertes. Estas cosas se tienen que decir, porque de ahí se programa todo en nuestra memoria. Y si nosotros no contamos esos secretos, alguien de nuestro árbol genealógico va a estar destinado a descubrir ese secreto que vos no estás diciendo. Una vez, el año pasado, no me acuerdo del año pasado o el anteaño, estuve en una conferencia de una mujer que habla justamente del transgeneracional, muy conocida en España, y justamente una de las chicas, de las mujeres que estábamos ahí, contó su historia. Y contó que su hija hacía poco había contado que había sido abusada por un hermano, ¿sí? Sin padre, un hermano. Su abuela materna, quien no hablaba, no recuerdo por qué enfermedad no hablaba, no sé qué no se me viene ahora qué enfermedad tenía, pero cuando la abuela se entera de esto, la abuela habla y le cuenta que ella también había sido abusada por su hermano mayor, ¿sí? A la misma edad que tenía que esta nena. Así que, y esto era un secreto. Y acá tomamos conciencia un poco de las cosas que no decimos. Y esto de no decir por no lastimar no es un condicionamiento. Hay algo que nos silencia a nosotros para no poder transmitir lo que nosotros sentimos. Todos los secretos que ustedes tengan tienen que ser revelados. Bueno, pero es muy fuerte, Ana. Sí, ya sé que es muy fuerte y es un proceso grande el que uno tiene que hacer para hablar, pero los invito a que lo hagan. Porque si no, uno en sus descendientes va a tener como la obligación inconsciente de buscar y de vivir eso que vos viviste para poder entenderte. Es así. Y por eso los secretos familiares son tan fuertes. A mí me preguntan generalmente, bueno, Ana, pero mis hijos son chiquitos, ¿cómo hago? No importa. El inconsciente siempre está despierto, inclusive dormido, en estado de somnolencia. Así que cuando estén dormidos, en estado despierto, cuando los chicos estén jugando, cuando estén haciendo lo que están haciendo, díganle en voz baja, como a ustedes les resuene, hablen del corazón. Yo a los 3 años viví esto, yo a los 5 años viví esto, yo a los 5 viví esto. ¿Qué sucede en ese momento? Nosotros somos esto, ¿sí? Somos como piezas que tienen que ir engranando, ¿sí? Hasta que llegamos al fin de nuestra vida. Bueno, no hay final, pero hasta que nuestro cuerpo se transforma. Somos como piezas de engranaje que tienen que ir engranando. Entonces, cuando ustedes a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres le cuenten esos secretos, tanto en su inconsciente como en los de los demás, se unen y continúan el proceso. Los hijos chiquitos no van a decir nada. Los van a mirar como si siempre hubiesen sabido lo que les pasaba y van a continuar con su proceso. Así que los invito a hablar y a que cuenten realmente todos esos episodios dolorosos que han vivido y hablen, porque la vida es como una olla a presión. Yo siempre digo que nosotros como adultos somos adultos físicamente, pero en realidad todos tenemos un niño adentro que está buscando constantemente sanar todo aquello que vivimos. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta a los adultos que son, ¿sí? Es reconocerse como niños.
Y sí, somos adultos responsables y esto y lo otro, pero en realidad siempre vamos a tener todas las edades que tengamos. Yo tengo 26, 25, 24, 23, 22, 21, todas esas mujeres que fui están acá conmigo y a todas las tengo que perdonar y aceptar y todas me tienen que acompañar. Nosotros tenemos como crisis de vez en cuando, en los cuales no sabemos qué carajo estamos haciendo. La idea, desde mi observación ahí, es que hubo como una rotura o como una grieta que ha separado mi vida de la pasada. Y en realidad todo está sucediendo en este momento. Acompáñense, acéptense en todas sus edades. ¿Qué más? Entonces nosotros repetimos, reparamos y compensamos siempre. Observen el blanco biológico de sus ancestros, la posición que ocupan. Estudié esto y me di cuenta que mi abuela estudió lo mismo, pero mi anterior bisabuela lo mismo y así. Bueno, observen la vida, son como huellas que uno tiene que seguir solamente para reparar. Una vez que uno es consciente, con conocimiento de lo que está pasando en este momento, abandona automáticamente el programa. A ver, además de abandonar automáticamente el programa, uno tiene que hacer un cambio de comportamiento. Si no, simplemente todo surge de la misma manera. Porque yo puedo ser consciente de un montón de cosas. Inclusive los niños nos hacen tomar a nosotros conciencia en muchos momentos. Por ejemplo, una mamá está muy preocupada y el nene le dice, ¿y por qué estás preocupada? Y la mamá hace así y dice, tenés razón, hijo, no sé para qué me preocupo. Eso es una toma de conciencia, de no saber qué estoy haciendo en este momento y de estar estresado. Entonces, sean conscientes de todas esas programaciones que llevamos y una vez que sean conscientes, ¿sí?, abandonar el comportamiento. Existen esos estudios que dicen que 21 días el ser humano puede cambiar un hábito y demás. A nivel neuronal pasa exactamente lo mismo. Cuando uno tiene neurona, sinapsis, conducción, comportamiento, respondo de acuerdo a un acontecimiento exterior, lo mismo hacemos con los cambios de conducta, pero al revés. Empiezo a decir sí y no a lo que realmente quiero y acepto. Si no quiero ayudar a alguien, o no quiero acompañar a alguien, o no quiero esto, o no quiero lo otro, nadie te va a castigar. Estás respondiendo a tu ser interior, a lo más importante, a vos mismo. No te van a abrir o cerrar las puertas del cielo por decir no o por no ayudar a alguien. ¿Y sabes por qué? Porque si vos ayudas a alguien cuando en realidad no tenés ganas de ayudarlo, estás rompiendo un equilibrio energético, no estás aportando nada realmente. Entonces, digan sí y no a las cosas que quieren decir y realmente respondan al mandato interno. Yo quiero esto, bueno, anda por eso. Quiero dejar mi familia e irme con otro porque me enamoré. ¿Y qué es lo que te condiciona a mis papás? ¿Y por qué te condicionan tus papás? Porque yo protegí a mamá cuando era chiquito y ahora que tengo 50 años, ¿quién la va a proteger? Tu mamá se protege sola. Todos los seres humanos se protegen solos. Somos adultos y somos grandes. No existe el abandono como tal. Es ilusorio. Lo único verdadero es el amor, el miedo, el rechazo, el no querer, y todas esas cosas son ilusiones que no existen, no están siendo proyectadas materialmente, así que no existen. Seamos conscientes de que la vida básicamente es una ilusión. Entonces cuando uno se da cuenta de que, ¿cuál es el miedo? ¿El miedo a qué? A que no te quieran, a que te rechacen, a que el otro no esté conmigo y qué sé yo. Todo es una ilusión. Lo único que existe verdaderamente es lo que uno siente. No hay otra cosa. Y lo único que uno siente es amor. El miedo ya es una proyección mental. A ver, ¿qué más me preguntaron? El autismo. Me han preguntado mucho del autismo. El autismo habla de un secreto muy grande a nivel familiar, generalmente grande en el sentido de aberración de cosas fuertes y suelen relacionarse con abusos generalmente. Así que se puede descodificar el autismo totalmente, sí, por supuesto. Hablando con los padres, sí, son los padres, más que nada la madre, la que proyecta este programa, pero el autismo habla de un silencio, de tengo que callarme la boca para no repetir lo que ha hecho alguno de mis ancestros.
acá me dijeron, hablaban mucho del perdón. Si mi abuelo, si mi tío, si tal no perdonó, ¿significa algo? Yo les voy a decir una cosa. Todo lo que a ustedes les pase en su vida significa lo que a ustedes les resuene que eso significa. Si para vos que alguien no perdone a alguien significa que vos no vas a poder perdonar a los que vienen después, vas a resonar por ahí. Ahora, si el no perdón para vos significa que hay una oportunidad, va a haber una oportunidad, pero siempre sigan lo que ustedes sienten. Pero si significa algo, a ver, la realidad es que el que no fue consciente en su vida no perdonó nada. Porque, bueno, esto es fuerte porque, ¿por qué no perdonó nada? Porque no fue consciente simplemente de los hechos. Por eso llamamos mucho a la conciencia, al ser conscientes de este momento presente, de dónde estoy, de dónde vengo. No hay nada que perdonar. Bien, Gustavo, bien, tal cual. No hay nada que perdonar porque en realidad todo es perfecto, pero lo dije así porque es un proceso que cada uno tiene que vivir de entendimiento, ¿sí? El perdón, la gratitud, los números, las frecuencias, todo es un proceso de evolución. Por eso a mí saben que me pueden preguntar lo que a ustedes les resuene. Siempre voy a responderlos. ¿Qué más me preguntaron? ¿Cómo se sale de la herencia inconsciente familiar? Esta jugó con todo. Esta bella mujer preguntó y apostó todo. Quiero salir de acá. Ahora, con esto, ¿cómo se abandona el inconsciente? La herencia familiar no se abandona, porque los árboles, desde mi observación, no se rechazan, se agradecen y se aceptan. Ahora, lo que uno puede hacer es decir, abandono este programa, pero agradezco seguir formando parte de este árbol genealógico. Abandono este programa inconsciente, acéptenme y sigo formando parte de este árbol genealógico. Siempre honren la familia a la cual pertenecen. Nosotros podemos creer en ángeles, en arcángeles, en guías, en dioses, en lo que sea. Pero desde mi observación, la energía más poderosa que tenemos es la de los ancestros que nos han precedido a nosotros, es decir, que tenemos atrás. Así que honren profundamente su árbol, abandonen los programas que quieran abandonar, todos los podemos hacer, acompañándolo desde el cambio de comportamiento, ¿sí? Por supuesto, porque si yo sigo siendo la misma persona que fui hace un año y quiero cambiar mi vida, no tiene sentido. Tengo que cambiar el comportamiento, ¿sí? Para abandonar un programa. Y por supuesto ser consciente de lo que quiero abandonar, porque mucha gente dice, yo quiero abandonar esta familia porque no la quiero, porque no me siento parte, porque no pertenezco. Y estás rechazando la vida, y estás rechazando el amor, y estás rechazando el trabajo. Quien rechaza al padre, rechaza su camino, rechaza el dinero, rechaza su objetivo de vida. Quien rechaza a su mamá, rechaza el amor, que lo es todo, rechaza la confianza en la entrega de la vida. Contame, Andrea, ¿qué se puede ver después? Hola. Sí, lo voy a dejar guardado. Sí, por supuesto. ¿Qué me dice? Bueno, en realidad, claro, todo el camino es perfecto, pero uno tiene que tener un proceso de entendimiento para esto. Por eso voy de a poco, no les tiro con bombas, vamos de a poco. Bueno, si me llamo igual que mi abuela materna, significa algo, le das significado a lo que a vos te resuene. Pero de igual manera, si nosotros nos llamamos de igual manera, sí, Andrea, lo voy a dejar guardado, quédate tranquila. Si nosotros nos llamamos igual que algún ancestro, por supuesto que resuena totalmente con tu vida. Observa qué es lo que qué es lo que te conecta con este familiar, ¿sí? Así tenemos una guía para repetir o no repetir los que ellos han hecho, ¿sí? Abandonar los programas inconscientes es darle paso realmente a vivir nuestra vida desde la plenitud del ser, del alma, ¿sí?
El alma es como un campo energético. Ayer les hablaba un poco del amor y les hablaba del amor en torno a la frecuencia que emitimos. El amor llega a todos lados. En cambio el miedo, por ejemplo, se lo guarda uno, pero a su vez resuena a nivel mental. Si yo tengo miedo, el de al lado mío va a sentir miedo. Y esto es una práctica realmente desde la neurociencia básica, que es que si ustedes se sientan, por ejemplo, al lado de una persona que tiene una frecuencia muy negativa, que vibra en torno al miedo, automáticamente se van a alejar. Si ustedes están bien posicionados, equilibrados y demás, lo van a sentir y se van a ir al otro extremo. Ahora, si ustedes resuenan con una persona a nivel energético y se acercan a esa persona, van a querer estar con esa persona. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que aprender, ahí hay algo que aceptar, que trascender, hay un proceso evolutivo. Más allá de las parejas, amigos, compañeros, lo que sea. Siempre vamos a resonar de acuerdo a nuestro nivel de energía. Ojo, a excepción de las parejas. ¿Por qué? Porque algo que comparto mucho es que en cuanto a las parejas es como la luz y la oscuridad, o sea, opuestos complementarios. ¿Por qué? Porque la pareja me tiene que enseñar a amarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, en esa persona yo voy a ver todo lo opuesto a mí. ¿Para qué? Para aceptarme a mí mismo tanto en mi luz como en mi oscuridad y de esa manera poder unirnos en un yin y en un yang, me pongo romántica y poder trascender. Un placer a todos. ¿Qué dice? Una persona adoptada que no busca a sus padres biológicos, ¿cómo es? Pero ¿cuál sería la pregunta? Una persona adoptada está cumpliendo también un mandato porque está como compensando. Si los de arriba, en su familia o en la tuya, porque ambos árboles se unen acá, estamos como compensando el no haber maternado o paternado a un hijo, entonces el otro lo adopta. Pero las familias resuenan, todo resuena, todo es perfecto, acá todo está sincrónicamente unido, ¿sí? ¿Cómo es? No sé cuál es la pregunta, Luz, porque, a ver, una persona adoptada que no busca a sus padres biológicos, ¿cómo es? ¿Cómo es en qué sentido? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo superar los miedos? Me preguntan. Primero reconociéndolos. Primero, el miedo a nivel de que es algo superficial que nosotros inventamos, pero como lo mental no se separa del cuerpo físico, el cuerpo físico también desconoce a lo que le tiene miedo. Es como los ataques de pánico y las fobias, que en realidad el ataque de pánico, nadie nos está atacando para nuestro inconsciente, somos nosotros mismos, ¿sí? Los que sentimos pánico, encierro, por no poder despertar el verdadero ser que nosotros somos. Eso es el simple hecho del ataque de pánico, que en realidad lo que estamos haciendo es no poder vivir la vida que nosotros realmente queremos, por un mandato, por una creencia, por el que dirán, por muchas cosas. Lo primero que tenés que hacer, Epi, es observar a qué le tenés miedo, por qué y de qué me sirve, y reconocerlo. En los miedos y las fobias se reconocen las cosas. ¿Por qué? Porque tanto a nivel mental como de cuerpo físico desconocemos ese miedo o esa fobia. Suponte que le tengo mucho miedo a los sapos. A nivel sincrónico y desde mi ciclo biológico, ciclo de vida, yo voy a buscar acontecimientos cada 2, 3, 4, 5 años que me hagan superar ese miedo, ¿sí? Es decir, ponerme en contacto con el miedo para yo poder aceptarlo y trascenderlo. Por eso cada 5 años, 4, 6, me pasa lo mismo. Cada 5 años choco. Cada 5 años algo pasa en mi vida. Entonces, todas esas son oportunidades de tu vida para que vos puedas aceptar eso y trascenderlo. Elena dice, mi compañera de trabajo cambia todo lo que hago para dejarme expuesta ante mis directores. Elena, bellísima Elena, dijiste la palabra expuesta y me resonó. Entonces, observen cómo ustedes miran al otro. Porque si yo miro al otro como que el otro me quiere hacer a mí, y en realidad, ¿y si soy yo la que me quiero exponer a una verdad mía? Y no estoy pudiendo, y esa compañera en realidad no está siendo mi vengadora, sino que me está queriendo ayudar para yo poder trascender mi conflicto. Y si en realidad esta compañera te está dando como un empujón para que vos puedas decir la verdad que tenés para decir,
Y si empezamos a cambiar el juzgamiento y el pensamiento que tenemos del otro, como que nos viene a ayudar, nos viene a dar el empujón que nosotros necesitamos para poder vivir, trascender y evolucionar. Pregúntate eso, Elena. Un placer, un placer, un placer. Bueno, díganme quién quiere hablar un ratito y lo llamo. No sé cuánto tiempo vamos, no me acuerdo cuándo empecé, pero tampoco quiero que se corte así de la nada. Mepi dice, tal cual, cada 4 años pasa algo que cambia mi vida. Tal cual. Nosotros tenemos un reloj biológico, ¿sí? Que cada tanto tiempo vamos a vivir la misma situación para ver si nosotros podemos aceptar y trascender eso. Por ejemplo, cada 3 años se muere alguien en mi familia y yo reacciono siempre de la misma manera. Y si el próximo cada 3 años la vida me proporciona el mismo episodio y yo hago a un lado el comportamiento que siempre tenía, yo te puedo asegurar que eso se corta. Porque es de acuerdo a nuestra experiencia. Cuando nosotros cambiamos la visión de nuestra realidad, las cosas desde el exterior cambian también. Gaby nos pregunta, Ana, ¿qué pasa cuando las enfermedades... Se me fue. ¿Qué pasa cuando las enfermedades que pasan de generación en generación por parte materna y paterna? Bien, seamos conscientes que cuando se unen un hombre, una mujer, una mujer, una mujer, un hombre, lo que sea... Ambas familias están sincronizadas para que puedan sanar, porque en realidad las personas se unen, como les dije recién, para amarse tanto en su oscuridad como en su luz, pero a su vez para poder evolucionar, sanar sus conflictos familiares y poder trascenderlos. Por ejemplo, yo me caso con un hombre que es alcohólico y mi mamá a mí me abandonó de chica. El alcohol representa generalmente la simbología materna, ¿sí? El líquido. Entonces yo me uno con ese hombre para poder sanar y trascender mi conflicto. Y él inconscientemente se une conmigo porque a mí de chiquita me han abandonado. Todo se relaciona con todo. A ver, continuamos. Si querés dejarlo grabado. Sí, Charles, lo voy a dejar grabado. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si alguien no quiere... ¿Quién quería participar? A ver acá. Voy a llamar a cualquiera, Y voy a ver... acá me están preguntando. A ver... ¿Y si el secreto lo tiene... ¿Y si el secreto... lo tiene nuestra madre, padre, abuelos y nunca lo contaron y algunos ya no están? Confíen en ustedes mismos. Si ustedes... los sueños son muy importantes, ¿sí? En los sueños se representa todo. Si vos, María, esta noche soñás con algo que pasó en tu familia, resoná con eso, conectate y engraná, uní en tu mente todo ese hilo familiar y continúa con el proceso de evolución propia. Porque es verdad esto, hay cosas que nosotros no sabemos, pero las sentimos. Así que escúchense y háganse caso a eso y continúen su proceso. La verdad acá no es absoluta. Yo creo que la verdad no existe como tal y creo que cada uno se va formulando sus verdades. Así que lo más importante es que vos te escuches cuál es ese secreto que vos... esta es la pregunta, la respondí. Ese secreto que a vos te resuena. ¿Qué más? Ahí está, bueno. Sí, bueno, con respecto a los nombres me preguntaban. Sí, los nombres también resuenan absolutamente con todo. Y voy a llamar a la chica que me había pedido que la llame. A ver. Bueno, está Elena. No, acá creo que... ¿Quién fue la que me dijo que la llame? No me acuerdo quién era. Diana, Epic, no me acuerdo quién era. Si me avisan, la llamo. Que me había dicho que se sentía medio mal. Las enfermedades no pasan de generación en generación, lo que se transmite son los patrones que pueden romperse para que no se repitan. Exactamente. Desde la descodificación decimos que las enfermedades son soluciones, ¿sí? Lo que se transmite en la sangre son las soluciones o los conflictos, ¿sí? Lo que hay que resolver. Las enfermedades, desde la descodificación biológica, justamente son soluciones. ¿En qué sentido? Yo
Yo puedo tener una diabetes porque mi mamá resolvió su conflicto en su hogar desde la diabetes y entonces desde la diabetes toda su familia se pudo volver a unir porque el origen etimológico de la palabra diabetes es día, separación, betes, casa. Entonces mi mamá tuvo diabetes y la familia se unió. A mí, a los 50 años me está pasando lo mismo y yo en la sangre tengo que mi programa de supervivencia puede ser que biologice diabetes para que mi familia se vuelva a unir. Entonces, desde ahí tomamos a la enfermedad como una solución. Diana, perfecto lo que dijiste, excelente, me encanta, me encanta. Acá me dicen, en mi familia no hablan del abuso. Bueno, esto es muy importante, el tema de los abusos, porque cuando no se hablan, se repiten, ¿sí? Hasta que alguien pueda hacerlos consciente y entenderlos, ¿sí? Pero lo ideal sería que se hablase y se transmitiera toda la información y todo lo que uno ha vivido. A ver, el dolor siempre está, siempre. Ahora, cómo uno lo tome, si uno sufre o no sufre, eso ya es opcional. Así que las historias son fuertes, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene un hermoso libro de vida y lo ideal sería que uno pueda observarlos desde el punto de vista no del sufrimiento, sino de ¿para qué me pasó esto? Y cómo lo puedo trascender en mi vida, cómo lo puedo llevar a la acción, cómo puedo cambiar algo, pero siempre para que algo les afecte de manera grata. Bueno, ya fue creo que mucho tiempo, así que vamos a ir cortando el vivo. ¡Ay, qué linda cantidad de gente que se fue sumando! La verdad estoy muy feliz, muy feliz. ¿Alguien me quiere preguntar algo más? O voy finalizando ya. Bueno, así que tengan en cuenta, abandono los programas inconscientes de mi árbol, elijo caminar u opinar, pensar de manera diferente, pero aún así quiero seguir participando y ser parte de este hermoso árbol que todos llevamos, ¿sí? Los árboles nos hablan infinitamente de cómo tenemos que ser nosotros como humanos, ¿sí? Enraizarnos, generar raíces inmensas a los lugares donde nosotros querramos llegar, ser firmes, ¿sí? Ante todo viento, toda tempestad, toda lluvia, mantenernos firmes, florecer, que se caigan las hojas cuando se tengan que caer, que se sequen las ramas que se tengan que secar, pero aún así seguir floreciendo. Hay una parábola de India, no me acuerdo de dónde era, que decía, un monje le dice a un alumno, arregla el jardín. Y el alumno va y arregla todo el jardín y todo está hermoso, todo está perfecto, todo está maravilloso. Y el maestro se va y vuelve y le dice, maestro, ya arreglé el jardín. Va todo perfecto, todo florecido. Esto está mal, le dice, esto está mal, todo mal. Bueno, se va el monje. El alumno dice, pero ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó acá? Bueno, vuelve a cortar el pasto, vuelve a arreglar las flores, vuelve a hacer todo queda maravilloso, perfecto, perfecto, perfecto. Vuelve el monje y le dice, aún sigue estando mal. Se va el monje, el alumno dice, ¿pero qué está pasando? Y vuelve de nuevo a limpiar todo el jardín, a sacarle todas las flores secas, a las plantas, a los árboles, las ramas, todo, saca todo. Lo deja a un lado y viene el monje y le dice, sigue estando mal. Agarra todas las hojas secas, todas las ramas, el monje, y tira todo en el jardín y le dice, esto es lo perfecto de la vida. Que hayan flores cuando tengan que haber y que las hojas se caigan cuando se tengan que caer, pero la vida es eso, es una transformación continua. Pero aún así sigamos floreciendo. Un placer. Otro ejemplo de enfermedad, Seba. Háblame por privado que te sigo informando. Chicos, hermosos seres humanos, un placer realmente haber hecho este vivo. La semana que viene voy a hacer otro hablando de cómo armar el árbol genealógico, así ustedes pueden continuar con su proceso de transformación, que para eso estamos acá. Así que
Un abrazo enorme, enorme, enorme y que tengan un hermoso día y una feliz vida. Gracias, gracias, gracias.